Tanto el Evangelio como la primera lectura y el Salmo responsorial tratan del tema de amar a Dios, del amor a Dios, y el Evangelio incluye, poniendo al mismo nivel el amar a Dios, el amar al prójimo. Yo quisiera centrarme en el amar a Dios y sobre todo quisiera centrarme en esta reflexión en la primera lectura, donde primera lectura que viene a ser una citación en el Evangelio. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el más importante de todos los mandamientos, Jesús responde, para hablar del amor a Dios, responde citando la primera lectura, sobre todo la última parte de la primera lectura, que se conoce como el Shema, que traduce propiamente al español escucha. El Shema, que es el imperativo del verbo escuchar, escucha, es el imperativo. Dicen los expertos en Biblia que era recitado diariamente por los judíos. Yo la verdad no sé si todavía los judíos lo recitan, pero en el tiempo de Jesús era recitado diariamente como oración, porque el Shema propiamente es una oración, y era recitado en el templo. De hecho, el Evangelio del día de hoy está Jesús en el templo. Por tanto, es muy significativo que cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, Jesús responde citando el Shema en el templo. Allí debía de ir el judío a recitar el Shema. Repito, yo la verdad no sé si hoy día también los judíos lo hacen, es decir, si hoy día recitan el Shema. Les decía entonces que es citación de nuestra primera lectura. Voy a leer el texto de la primera lectura. Escucha, Israel, por eso se llama Shema, escucha. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Voy a continuar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesucristo, al citarlo, no solo lo cita, sino que añade algo. Jesucristo no solo dice que hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, sino que también añade que hay que amarlo con la mente. Voy a leer la cita. Escucha, Israel, esto es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Marcos. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y ahí añade con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesucristo añade con toda tu mente. Entonces, lo primero, vamos a mirar qué dice el Shema. Primero, desafortunadamente tengo que decir lo que creo que hay una traducción que no es muy acertada, porque dice lo siguiente: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ciertamente esa puede ser una traducción, pero en el hebreo dice el Señor, voy a hacer una traducción bien literal, el Señor uno. Cuando se encuentra en hebreo una construcción gramatical de esa manera, que tiene nombre en hebreo clásico de la Biblia, se le tiene que aumentar el verbo ser o estar, pero en este caso es ser. Entonces sería el Señor es uno. En vez de decir el Señor es el único Señor, sería el Señor nuestro Dios es uno. Entonces el Shema, la oración, da la interpretación de la naturaleza de Dios, lo que es Dios para el judío, que es uno. De hecho, algunos expertos, teólogos, biblistas, dicen que uno termina siendo como una especie de nombre de Dios. Es un nombre para Dios. Termina siendo un título de Dios, como está la frase hebrea. Dios es uno. Y es uno en dos maneras. Es uno porque en Dios no hay una multitud de dioses, es decir, es uno.
Es lo que nosotros creemos, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El cristianismo lo cree así. El judío creía que era solo uno en la unidad, pero no con Trinidad, sino uno, el monoteísmo. Tanto los judíos como los cristianos somos monoteístas, es decir, creemos en que Dios es uno, no creemos en multitud de dioses. En ese sentido es uno, pero también es uno, y la traducción que nosotros leemos da la segunda interpretación, en el sentido que es único. Si lo encuentro aquí, es el único Señor, es decir, es uno en la unicidad y es único, y es uno en que es único. No es uno entre varios dioses, sino que es un solo Dios, el único Dios verdadero. Es decir, las naciones vecinas de Israel, aunque tenían sus dioses, entre comillas, eran pseudo dioses, no eran en realidad dioses. El único Dios es el Dios de Israel. Y el pueblo de Israel reconoce a ese Dios. Bien importante y bien interesante. Ahora bien, ese Dios que es uno y único es al cual el pueblo de Israel está llamado a escuchar. Por tanto, también da la naturaleza del Dios del pueblo de Israel, o al menos como la Biblia concibe cómo es ese Dios que es uno y único. Es un Dios que se comunica. Es un Dios que entra en diálogo con el pueblo de Israel. Y por tanto, si el Dios de Israel entra en diálogo con el pueblo de Israel, el mandamiento o lo que se espera del pueblo de Israel es que lo escuche. En un diálogo, lo fundamental es que cuando alguien habla, el otro escucha. Porque cuando uno empieza a hablar y el otro también empieza a hablar, pues no hay diálogo, porque no hay diálogo. Entonces, normalmente eso es lo que pasa. Bueno, Dios o el pueblo de Israel concibe que Dios es un Dios uno y único y entra en diálogo, en comunicación con el pueblo de Israel. Y esa comunicación, también se podría decir que esa revelación de ese Dios es una revelación y comunicación fundamentalmente de amor. Es un Dios que ama al pueblo de Israel. Es un Dios que de muchas maneras ha mostrado, ha revelado que siente y que tiene un gran amor por el pueblo. Y entonces el pueblo está llamado a escucharlo. El pueblo está llamado a tener una actitud receptiva de Dios. Allí ya se da entonces una gran invitación para cada uno de nosotros. Nosotros, cristianos, católicos, estamos llamados a tomar o a entrar en esa actitud de escucha del Señor diariamente. Esa escucha del Señor en todo instante, porque el Señor se nos está revelando, se nos está mostrando. Y es una escucha amorosa de Dios, porque Dios habla de manera amorosa. Y entonces el hombre entra en escucha amorosa de su Dios, intentando descubrir lo que ese Dios quiere que el hombre haga y realice, intentando descubrir lo que el Señor quiere de ese hombre, de cada uno de nosotros. Porque en la medida en que descubramos lo que Dios quiera para mí, el hombre, yo, el ser humano, será feliz. El ser humano será o encontrará la plenitud. Y en la medida en que el ser humano no descubra lo que Dios quiere para él, pues será un desdichado, desgraciado, desafortunado y todo lo que empiece con des. Bueno, no todo, casi todo. Desgraciado, desafortunado, desdichado y un tanto así. Infeliz y todo lo que empiece con in. Infeliz y más. Muy bien. No hay felicidad. Se ríen todos porque no se me ocurrió otra, ¿no? Está riéndose, bueno. Ahí está el juego entonces de la felicidad del ser humano, en la medida en que ese ser humano se abra
a la escucha de ese Dios amoroso y responda de manera amorosa. Ahí se juega todo, todo. Y cuando digo todo, ahí sí lo digo con todo el peso, es todo. Muy bien, primer punto. Ahora, segundo punto. ¿Cómo la oración, porque esta es una oración, dice que el ser humano tiene que amar a Dios? Lo dice, y lo voy a leer, pues, y primero lo leo y luego lo comento rápidamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ustedes lo saben porque ya lo han escuchado, yo lo he dicho varias veces. El corazón en la Biblia no es el lugar de las emociones como ustedes y yo podemos usarlo. Ay, el corazón es donde están las emociones del ser humano. Eso es muy moderno, es muy de nuestra época. Ay, el corazón es el sentimiento. En la Biblia no. Cuando digo no quiero decir que no esté involucrado, ¿no? Sí, que quede claro, no estoy diciendo que el corazón en la Biblia no tiene nada que ver con emociones. Lo que quiero decir es que no es fundamentalmente el lugar de la emoción. El corazón en la Biblia es el lugar de la decisión. El corazón en la Biblia es el lugar donde el ser humano toma decisiones. Y entonces está más relacionado con la voluntad. Con la voluntad. Entonces hay que amarlo más que la Biblia decir con emoción, ay, y el corazoncito y todo. No, es con la voluntad, es decir, tomando una decisión diaria. El amor entonces bíblico y el amor que la Biblia dice que el ser humano tiene que tener por Dios es un amor que se levanta, el ser humano se levanta diariamente y decide en el primer momento en que abra sus ojitos, sus parpaditos, así los abre el ser humano y dice, hoy decido que por todo el día lo voy a amar. Y no es, hoy tengo un sentimiento de que voy a amar a Dios. No es bíblico. Repito, no estoy diciendo que no haya sentimientos en el amor a Dios. Estoy diciendo que cuando la Biblia habla de amor en el corazón, o que hay que amarlo con todo el corazón, es que hay que amarlo con toda la voluntad. Es decir, yo me levanto con la decisión plena, consciente de que lo voy a amar. Y entonces, hoy, que el clima estaba medio bueno, se me vino a la cabeza o me llegó una invitación por teléfono en un texto, hey, fulano, fulana, vámonos está bueno el clima, vámonos para el downtown y nos tomamos unas cervezas a la 1:00. Y usted dice, está rico. Entonces está como buena la invitación, ¿ah? 1:00 p.m, voy y regreso. Y entonces usted dice allá en su corazón, dice, ve, pues entonces yo voy a la 1:00, por allá a las 4:00 ya estoy bien y me voy a otra misa por allá a las 6:00, que no voy a decir en dónde, pero pues allá se va para allá a las 6:00. Entonces, llegó las 6:00 y usted siguió ahí, nada, pues tomó la decisión de que, pues dejemos por hoy, dejemos así, ya para dentro de 8 días. Y decidió, a eso me refiero. El amor de Dios necesita que todos los días y en cada instante se tome la decisión de amarlo, porque todos los días y a cada instante habrá algo que pueda hacer que yo tome la decisión contraria a amarlo. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Muy bien. Con todo el corazón. Pero no dice queda ahí. Hay que amarlo también con toda el alma. El alma en la Biblia significa el interior del ser humano, su ser. Otra traducción sería con todo su ser. De hecho, algunas Biblias traducen, en vez de alma, dicen con todo su ser. Es decir, ahí sí ya está involucrado más la emoción, porque el ser humano, cuando hace algo con todo su ser, está involucrado, ya está la decisión, aquí es con todo lo que el ser humano es. Y el ser humano es pasión, es emoción, y la voluntad tiene más que ver con un raciocinio. Por eso Jesucristo seguramente en el Evangelio incluye mente,
porque también entonces hay que amarlos con los pensamientos, con el pensamiento. El corazón está más ligado al pensamiento y alma está más ligado a la emoción y a todo eso que por dentro hace que el ser humano se mueva con todo su ser. Por eso hay unas traducciones. Y continúa con todas sus fuerzas. Es decir, leía yo una interpretación bien interesante, que en el amor a Dios no hay un límite. Uno no puede decir, bueno, ya lo amé suficiente y hasta aquí llegué. No. En el amor a Dios nunca hay un límite. Siempre podemos ir más allá. Podemos amarlo con más ímpetu y fuerza, porque el amor a Dios no se agota, es inagotable, entonces no tiene límite. Así es como Dios pide que se le ame, porque Él es el único Dios y Él pide que solo a Él se le escuche porque es el único. Pidámosle entonces al Señor, y aquí ya he terminado por hoy, pidámosle entonces al Señor que nosotros con la celebración de esta Eucaristía logremos entonces amar a Dios de esa manera. Pero primero, voy a hacer la recapitulación muy rápida. Primero, ese Dios al que tenemos que amar es un Dios que es uno y único y que entra en una comunicación amorosa con cada uno de nosotros. Y por tanto el ser humano le tiene que responder con amor. ¿Y cómo es ese amor? Con decisión. Cada día decidiendo que lo voy a amar, primero. Segundo, con todo lo que tenemos, con todas las energías y las fuerzas que tenemos. Y si no tienen muchas, bueno, con esas poquitas que tienen, pero con esas hay que amarlo. Pero bueno, hoy sí tenemos muchas porque anoche dormimos 1 hora extra. Y luego también sin límite. No se le pone límite al amor de Dios. Es un amor sin límite. Pongámonos de pie y profesemos juntos.